30 años de IES, no podía faltar un homenaje al profesor Raúl Mandini, que fue uno de los fundadores del instituto, y bueno, un pilar fundamental de la docencia en el INSEN, la investigación. Y nos acompañan para ello 3 colegas: Julio Besú, el profesor José Carlos Queramonte y el doctor Gustavo Politis. Quería, antes de ceder la palabra a ellos, decir que, bueno, todos conocimos mucho a Raúl. Es un lugar, un ámbito pequeño que nos permitió crecer en la investigación y en la docencia junto a nuestros profesores, cosa que no es habitual en todas las universidades. Tuve la suerte de estar más de 20 años junto a Raúl como ayudante, hasta llegar a compartir la cátedra dando muchas clases. El recuerdo que viene en primera instancia es la de un gran docente, un profesor que buscaba de todas las maneras posibles llegar a los alumnos en 2 materias que eran casi inabarcables: historia general, historia, y culturas antiguas. Lo recuerdo haciendo como si fuera Napoleón delante de un mapa, cómo hacer para dar 2 millones de años en un cuatrimestre, lo mismo que dar Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma en un cuatrimestre, y cómo diagramaba las clases, incluso llegando a poner más horas de clase por semana para poder abarcar todo lo que necesitaba dar en su programa. Luego el investigador, también compartiendo sus fuentes, era un apasionado cuando descubría alguna fuente o cuando discutía algún concepto nuevo, concepto al que tomaba o desechaba, como pasó en algunos casos, si creía que no era el más apto para lo que él estaba investigando. Hizo muchos aportes a la temática indígena, como seguramente nos van a marcar los colegas que compartieron la investigación con él. En mi caso no tuve esa posibilidad porque nos juntamos al final del camino, cuando yo iba con mi vasco a la frontera y él andaba rastreando un gallego en los documentos que había dejado en las toterías. Pero bueno, como su lugar de trabajo era abierto a todos nosotros que estábamos en la cátedra, sus reflexiones en voz alta sobre la investigación, sus reflexiones como historiadores, los desafíos que teníamos que hacer, no solo en el ámbito de la temática indígena, sino para hacer una historia más social, como siempre nos incitaba a seguir, nos llevaron a tener este recuerdo de Raúl como un profesor intachable, exigente, que daba clases hasta en medio de un final, los alumnos saben, pero que si alguien no sabía lo que era la polis y fruncía el ceño, sabíamos lo que pasaba después. O sea, era muy exigente. Bueno, así era Raúl y lo disfrutamos en todas sus etapas, que fuimos observando a través del tiempo y lo que estuvimos tan cerca. Me hubiera gustado disfrutar más su última pasión, que era la gastronomía. Pude salir a cenar con él varias veces y era un placer sus discusiones cuando mandaba a llamar al cocinero porque algo no estaba a punto y se lo justificaba, porque lo mismo que cuando cataba un vino. Bueno, todo eso era Raúl y mucho más, por supuesto, ustedes lo conocieron, y dejo la palabra en manos de Julio que va a comenzar con esta clase. Gracias, Marcelino. Como decís vos, cuando un plato de comida no estaba a punto, cuando una tesis no estaba a punto. Sí, claro. Lo puede hacer para otras cámaras. Bien, bueno, nada, gracias por la invitación. Quiero hacer referencia a una cuestión. Estela, Eduardo, saben que estuvo el propósito de hacer una reunión más amplia, digamos un encuentro destinado específicamente para homenajear a Raúl. Cuestiones de presupuesto, limitaciones hicieron que esta no fuera posible, después se terminó limitando este panel. Es una pena, pero al mismo tiempo también es oportuno, porque la figura de Raúl, como estuvo presente en las exposiciones de esta mañana, estuvo indisoluble ligada con este lugar, con lo cual, aunque esto haya sido más modesto, aunque no estemos todos los que tendrán que haber estado, igual vale, igual cuenta. Digamos que para dar
Para tratar de canalizar la emoción, voy a hacer algo que generalmente no hago, que es leer. Voy a leer un texto breve que publiqué hace poquito en la revista El Pasado Abierto de Mar del Plata, en carácter de homenaje. Y después, si las condiciones lo permiten, si yo puedo hacerlo, voy a tratar de explicar un poco mejor el sentido del título del texto que les voy a leer, que es Volver al País, de Raúl Mandrini. Es decir, qué significa para mí en términos políticos y académicos una propuesta de volver al país de Raúl Mandrini. Bien, el texto dice así. Primavera de 2006. Manejaba mi Ford Fiesta en soledad por la larga recta de 500 kilómetros que une Río Quinto en San Luis con la laguna del Toro en la provincia de La Pampa. El camino de la excursión de Lucio Mancilla, cuando la voz inconfundible de Raúl Mandrini irrumpió por los parlantes de la radio, que estaba encendida pero sin sintonía. Media tarde de sábado, una repetidora de Radio Nacional transmitía un reportaje para una audiencia improbable que quizá me tenía como el único oyente. Raúl describía el paisaje que yo recorría, pero con la morfología propia de 2 siglos antes. A ritmo de trote de caballo pintaba el panorama sepultado bajo el verde del monocultivo. Un mundo perdido que Mandrini develaba por capas, mientras yo atisbaba los vestigios a la velocidad del auto o sus formas evolutivas, como el ganado refinado que pastoreaba detrás del alambrado. Allí donde ahora se suceden los hilos bolsa y los comederos metálicos de alfalfa y los camiones surcan la cinta de asfalto, la guía inesperada permitía imaginar los corrales de palo a pique y piedra que estaban dispersos entre los carrizales, los asentamientos de población junto a los humedales, las tolderías, ranchos y chacras, y perder de vista por la rastrillada a unos muchachos con poncho que conducían un arreo de vacas con cornamenta. El contraste era evidente y la potencia del relato radial actualizaba la memoria histórica de las Pampas como el territorio donde gauchos e indígenas vivían en situación de paseo entre dos mundos. Además de la descripción ecológica, la solución de vistas hilvanaba un análisis sobre los aspectos estructurales y las formaciones políticas de las poblaciones indígenas, la articulación de las jefaturas, alianzas y negociaciones con los estados hispano-criollos, las redes de circulación de personas, mercancías, información y poder que tramaban la Pampa, Patagonia y Araucanía. 15 años antes de esta audición, Mandrini todavía era el indiólogo para la mayoría de los colegas de la historia social y política, un extraño que incursionaba temas reservados a la etnología, cuestiones o tópicos que no alcanzaban a vertebrar un problema para los criterios de la historiografía. Visto con simpatía y curiosidad, no se comprendían las claves de un pensamiento que descolocaba los cánones de la historia rural rioplatense, superando las aporías de la nación y el desierto argentino. En una entrevista reciente, el propio Mandrini advertía el tipo de visión que perduraba sobre el estado prepolítico de la campaña. Llama la atención que un historiador de la talla de Tulio Pelindongui siquiera menciona en algunos viejos artículos sobre la frontera sur de Buenos Aires en la década de 1820, excelentes en muchos aspectos, la existencia de población aborigen en ese espacio. Obviamente, Mandrini no incubó en soledad la intención de la historia indígena en su campo disciplinar. Fue parte de una generación más o menos inorgánica, más o menos desencontrada, que sacudió las visiones previas sobre la expansión ganadera y el proceso político concomitante, gracias a un urdimbre entre estudios antropológicos, arqueológicos e históricos como no se conocían. Hay que remontarse antes del golpe de Estado de 1976 para comprender la génesis de los cambios en el modo de historiar las Pampas de los siglos XVI al XIX. Mandrini se desempeñaba como ayudante de Abraham Rosenbasser en la Cátedra de Historia Antigua Oriental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ámbito donde se familiarizó con las preguntas y metodologías de estudio de las formaciones sociales precapitalistas que después traería para una variable histórica impensada. Pero la ruptura se daría recién durante los primeros 80, mientras hacía docencia secundaria en una escuela de Munro en el Gran Buenos Aires que lo refugió del ostracismo. Según su reconstrucción, el rito de pasaje lo propiciaron los viajes a La Plata para dialogar con Alberto Rex González y la lectura del manuscrito sobre el suqué entre los araucanos de la llanura, que resituaba la relación entre arqueología, etnografía e historia conforme al marco teórico comparativo que aportaba la definición de los señoríos ecuestres en América del Norte. Fue entonces cuando Mandrini, paralelamente con otros y otras,
como Marta Bequis, Miguel Ángel Palermo y María Teresa Boschini, a veces cruzando sus caminos, pero a menudo en aislamiento relativo, completaron el tránsito desde una historiografía pampeana que dejaba fuera de la explicación a los indígenas hacia una configuración de los estudios de frontera que recuperaría la diversidad de los actores subalternos. Es en ese contexto de fines de la dictadura que Mandrini enfatiza la relectura de los relatos clásicos de la época, como Mansilla, Ceballos o Mustras, y varios de los textos de la colección de Pedro de Ángeles, que estaban disponibles y que serían interpelados a partir de nuevas preguntas y categorías. Si la expansión ganadera era vista como una consecuencia directa del corrimiento militar de la frontera sobre el vacío mercantil y civilizatorio, y vacas y caballos circulaban en dirección a los Andes como botín de malones y robos, la nueva perspectiva pondría en el centro del análisis las redes de intercambio en las que participaban activamente los indígenas, alimentando estancias y plazas comerciales bonaerenses, no solamente trasandinas, superando los corolarios nacionalistas y moralistas que la historiografía tradicional había extraído de estos temas. Este giro en la comprensión de la historia rural de La Pampa como una historia regional más, antes que la metonimia del pasado nacional, estuvo acompañado por la decisión de enseñar e investigar desde el Centro de Estudios, desde el Instituto de Estudios Históricos y Sociales, IES, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, fundado en Tandil una vez en democracia. A partir de 1985, Mandrini se ubica en una posición fortinera en la avanzada de la campaña, allí donde todavía perduraban las marcas de los procesos que él comenzaba a historiar, los corrales de piedra, la inteligencia singular de los archivos regionales y la toponimia mapuche impresa en el paisaje. Fue esta combinación de fuentes de tipología diversa y la sensibilidad que le otorgó la posición estratégica en el corazón del territorio de las sierras bonaerenses lo que le permitió encontrarse con un mundo cuya riqueza y complejidad no se había casi atisbado. Esto último es cita de un reportaje reciente, un reportaje que concedió él poco antes de morir. La renovación de ideas de las décadas de 1980 y 1990 estuvo signada por diálogos y la ampliación de perspectivas más allá de los límites nacionales, especialmente con Chile y México, pero también por las tensiones y conflictos entre las disciplinas y al interior de cada escuela. Mandrini se destacó como polemista en estas palestras. Casi con jactancia marcó su distancia con la historia nacional, a la que nunca me dediqué, diría, y en la que sin embargo intervino permanentemente utilizando sus herramientas. Si para él los prejuicios estaban del lado de los historiadores, la ingenuidad de algunos enfoques, también entre comillas, por parte de los antropólogos, o el esencialismo étnico, eran tendencias que le atribuía a la visión romántica del indígena. Desde una posición de autonomía intelectual se mantuvo distante del indigenismo y su capacidad para incidir en los tópicos, categorías y valoraciones por las que discurrió la agenda académica a partir del quinto centenario de la colonización de América. Mandrini se propuso desterrar el término prehistoria, así está dicho en uno de estos reportajes, tal como lo puso la tradición arqueológica europea, para mostrar que no hay sociedades por fuera de la historia y que las relaciones con el pasado pueden resolverse mediante otras formas de transmisión de conocimiento, además de las alfabéticas. Simétricamente cuestionó el concepto de etnohistoria que estuvo en boga durante los 90, atribuyéndole el carácter de un rótulo difuso, que lo haría funcional para delimitar un área de estudios como si hubiera un modo de ser específicamente étnico de los actores en el tiempo. Estas imprecisiones metodológicas, características de las búsquedas y las relaciones de fuerza que se entablaban entre las disciplinas, serán superadas por distintas investigaciones que contaron con la promoción de Mandrini. Por ejemplo, los trabajos de Silvia Rato, que descubrieron la impronta de caciques y capitanejos en los registros documentales del negocio pacífico de indios durante los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, o los análisis que tensionaron distintas clases de fuentes, como los manuscritos en español que eran producidos y archivados por secretarios indígenas. Porque un rasgo determinante del rol de Mandrini como formador fue la orientación hacia estudios de tipo específico y la focalización de la escala que redujeran el grado de generalización e inferencia con el que se habían dado los primeros pasos de la década de 1980 y 1990. Practicando el oficio del historiador, Raúl Mandrini desarrolló relaciones personalísimas con la teoría, un historicismo intenso atravesado por el peso de la narración, la construcción cuidadosa del dato y la interpretación de los archivos.
ante la requisitoria frecuente sobre cuál era el marco teórico de la investigación histórica, él solía responder con otra interrogación, simuladamente desentendida. ¿Así? ¿Y el passepartout empírico? Mandrini atribuía la humorada a otro colega consagrado, tal como correspondía a alguien que cultivaba el respeto por la autoría y la cita incluso al momento de la moraleja. Pero el chiste no debe confundirse con una actitud de desdén, muy por el contrario, sugiere el modo en que la teoría y el contexto se tramaban con la intimidad de una casuística o la definición de un objeto de estudio. Fue Mandrini quien impulsó como pocos los estudios comparativos en materia de borderland entre distintas regiones de América, la deconstrucción de la concepción turneriana de la frontera como línea avanzada de la civilización desde los primeros afrontes de B. Clementi, o el reemplazo del difusionismo y las clasificaciones étnicas por la comprensión de los fenómenos de la identidad como procesos de etnicidad. Además de la interlocución con la antropología, fue el introductor de David Weber en la Argentina, el vinculador con la Escuela de Historia Regional del Comahue, liderada por Susana Bandieri, y el Centro de Documentación Patagónica, dirigido por Daniel Villar en Bahía Blanca, uno de los nexos trasandinos con la Universidad de la Frontera de Temuco y con Guillón Bocara. Creo que Raúl no faltó a ninguno de los congresos de historia regional que se organizan en la localidad chubutcense de Trevelin, donde se repite cada 2 años la concurrencia masiva de docentes y alumnos de enseñanza media, institutos de formación, etc. Esta asistencia perfecta y su interés por la divulgación, allí donde la historia impacta en públicos más amplios y al mismo tiempo locales, dan la pauta de la importancia que les concedía a los espacios periféricos o fronterizos donde se produce y circula conocimiento. Puesto a elegir, él se adscribía como historiador, señalando que lo había marcado la lectura de la Escuela de los Anal y más recientemente la caracterización de las relaciones de frontera como relaciones sociales, en el sentido que le daba Hochbaum a la historia social. Tal como apunta Cerrotelli, quien realizó una revisión preliminar de este texto que les estoy leyendo, estas búsquedas de Mandrini no fueron ajenas a las influencias recíprocas con su pareja Susana Bianchi. Sara me cuenta que la primera vez que vio a Raúl fue cuando ésta reemplazó a su esposa en un teórico de historia social general, porque ella no había podido viajar a Tandil a dar su clase en la universidad. Sus ironías alcanzaron la reflexión sobre las prácticas académicas y la constitución de campos disciplinares, los criterios de legitimidad y validación del saber. Raúl era el animador ideal de sobremesas e intervalos de café en los congresos. Por ejemplo, cuando decía que los científicos sociales escribimos artículos, mientras que los de las ciencias naturales y exactas escriben solicitadas. Un texto breve y abajo siguen las firmas. Remataba en medio de la complicidad de las carcajadas. Cada vez que pude, disfruté estos códigos en común. Aunque mi relación discipular con Raúl no siempre fue idílica y estuvo atravesada, o mejor dicho, potenciada por contrapuntos y visiones diferentes, quizás generacionales, respecto de la articulación del campo profesional. Las dinámicas de la corporación histórica, la tendencia a pontificar, los modos de inscribirse en la tradición y situar la originalidad de cada contribución, etc. Pero ya no corresponde ni puedo salvar lo que no discutí abiertamente cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Simplemente me interesa señalar que prefiero pensar la riqueza, los conflictos y la complejidad de una vida curricular antes que trazar una geografía académica que discurra por una línea recta. Como profesor y director de tesis siempre me dejó hacer, principalmente en el plano experimental, y sus orientaciones estuvieron dominadas por la agudeza para trabajar con las inconsistencias, los sobreentendidos y los puntos ciegos de mi investigación. Tengo entendido que lo mismo sucedió con otros compañeros y compañeras que lo tuvieron por tutor. Si algo definió a Raúl fue su pluralismo, el debate con todo el arco ideológico y la presencia de amigos en las más diversas posiciones. Eso que hoy en día se llama la grieta no lo supo afectar, o mejor dicho, la sabía saltar, ir y venir con desparpajo y comodidad entre unos y otros, aunque siempre quedaran enojos por salvar. Su legado principal pasa por haber dilucidado los rasgos principales de la estructura social, la economía y la política de Pampa y Patagonia durante los siglos de contacto y colonialismo entre indígenas e hispanos criollos. En el plano conceptual ocupan un lugar relevante las objeciones que Mandrini le planteó al histórico culturalismo, tanto en la vertiente chilenofóbica de la araucanización de la Pampa como en la vertiente mestizofóbica de la Escuela de los Estudios Fronterizos de Sergio Villalobos. El contrapunto con Marta Bequis sobre la caracterización del poder o la autoridad en el seno de los cacicazgos pampeanos y patagónicos
que proliferaban en el borde de los nacientes estados nacionales y la discusión complementaria sobre la distribución y las reciprocidades compusieron las páginas más chispeantes de este campo híbrido entre la antropología y la historia, que los tuvo por animadores principales, ya que la calidad de los argumentos que cada uno volcó a favor de su posición hizo difícil para los lectores la opción por alguna de las dos. Uno de los aciertos centrales fue la idea conforme a la cual la sociedad hispano-criolla e indígena no constituían mundos aislados y separados, y que el arco más o menos fluctuante que describía la línea de fronteras era más bien el reconocimiento formal de las áreas de control de cada sociedad. Directamente asociado con ello estuvo su percepción de que la problemática fronteriza no debía reducirse a la cuestión militar, ni los indígenas a los enemigos. Se desprenden de aquí las principales cuestiones que quedan abiertas o las preguntas sin responder de la agenda trazada por Raúl. En primer lugar, el problema de las transiciones sociales. ¿Qué tipo de configuración histórica es la que se identifica en el intersticio o en el espacio de solapamiento entre un mundo y otro? Vale decir cuál es la diferencia específica entre la sociedad criolla o blanca, como todavía la llamaban en la década de 1990, y la indígena, y cómo el contraste entre una y otra puede volverse variable en el tiempo. En segundo lugar, cuál es el papel del Estado en el establecimiento de estas diferencias étnicas y sociales. Por último, una cuestión que Mandrini señaló en sus reportajes, la necesidad de profundizar los modos en que determinadas estructuras indígenas perduraron después de la pérdida de soberanía hacia 1880. En uno de sus textos, ahora sí, Daniel, voy a mostrar una imagen. Me voy a molestar un poquito. Cuestión material. Ya termino, no se asusten. Ahí está. En uno de sus textos más interesantes, escrito con Cerro Ortelio, Raúl Mandrini parafrasea a Estanislao Ceballos para postular una vuelta o el desafío de viajar de regreso al país de los araucanos. Publicado en 1992, en el título todavía subsiste el etnónimo impuesto a los mapuches como síntoma de la posición de borde en la que se situaba Mandrini de frente a la tradición historiográfica. Miro nuevamente los mapas a mano avanzada que ilustran el libro, los dibujos naif de Oscar Rojas, poblados de jinetes, enramadas y corrales, y veo en estas ilustraciones que se realizaron bajo la instrucción atenta de Raúl una novedad radical. Las mismas son el antecedente directo de los desarrollos que se darán años más tarde con sistemas de información geográfica y las herramientas informáticas para análisis de redes. Dibujos intuitivos, sin algoritmos, cartografía astronómica ni base de datos cualitativa, pero que tienen por premisa un conocimiento sistemático que muestra lo mismo con claridad meridiana, las rastrilladas abigarradas que recorren las pampas, los circuitos de intercambio que conectan las tolderías, rucas, fortines, misiones religiosas y estancias atravesando los Andes, textiles, sal, piñones, añil, plumas, quillango, ganado, yerba, plata, mercancías europeas, todas cuestiones que aparecen reflejadas en el mapa. Nombres propios de caciques para localizar las estructuras políticas que reemplazan las representaciones espaciales de las etnias como círculos aislados y de contorno cerrado, interacciones, todo en interpretación en beneficio de una concepción de las identidades como el producto de la alteridad, el conflicto y el contacto. Lo demás es cosa sabida. El cuidado y el refinamiento de Raúl en la escritura, su dedicación reforzada en los últimos años a la divulgación histórica de calidad para públicos más amplios que el especializado, el anfitrión y animador preferido de los congresos y reuniones, la pasión puesta en cada discusión y cocinero gourmet, la elegancia y la distinción que dignificaron el ejercicio de la profesión y posicionaron en un lugar central la dimensión humanista del historiador. Continúa. Primero, si hay otra pregunta para Julio o no. No, quería comentar algo más. Sí, gracias. A ver. Volver al país de Raúl Mandrini. Conversando con Fabio Wasserman recordaba una anécdota, un chiste, una broma, sigo con los chistes, de Oreste Carlos Canzanero, que solía contar esto en reuniones, como mirada irónica, pero al mismo tiempo muy aguda acerca de cómo en un momento de la década del 80 y la década del 90
entre los distintos historiadores y las historiadoras, sobre todo historiadores y historiadoras, que participan de la discusión en torno a la caracterización del mundo social de La Pampa, el mundo rural de las Pampas, cómo discutían, y cómo esto también se traducía en distintas publicaciones, en torno a la definición de los actores, o sea, cuáles son los actores y las relaciones fundantes del espacio regional de La Pampa en el siglo XVIII o en el temprano siglo XIX. Entonces, Canzanello tenía un chistecito en torno a esto venía transliterado tipo teléfono roto a través del relato de otro amigo también historiador, Fabio Wasserman. Entonces, por intermedio de Fabio le escribí a Canzanello hace unos días un mensaje para que me ratificara o me rectificara si la anécdota era precisa, al mismo tiempo si la podía transmitir ante un público calificado como ustedes, si me autorizaban para eso. Y les voy a leer el mail con el que me contesta por Carlos Canzanello, que perfectamente podría haber sido un invitado más a este panel. Dice así: gracias sinceramente por acordarte de mi humor. Lo hice con sumo respeto por todos mis colegas, con alguno de ellos, Mandrini por ejemplo, fuimos compañeros, incluso algunos de esos colegas fueron docentes en mis demoradas cruzadas en los años 60. En los años 80 algunos colegas como Raúl Mandrini abrían las duras fronteras del saber histórico que se había levantado durante la dictadura. La polémica abierta sobre la mano de obra en la campaña bonaerense tuvo un enorme atractivo porque se reunieron inteligencias jóvenes y sabidurías jóvenes. Aprendí muchísimo con ellas para dar las clases y para resolver algunas preguntas que entonces me hacía. La cuestión es que me causaba mucha gracia la discusión sobre el mercado de trabajo, no por los argumentos que siguen siendo muy agudos, sino porque estaban en la clave de Rodríguez Molas, hacendado y peón de estancia, o sea, en los términos de la oposición binaria, ¿no? Y la estancia como, digamos, el espacio social excluyente e integración en el mundo rural. En un escenario al que Don Tulio encontraba pobremente habitado. Me preguntaba yo si el censo de 1815 daba un 7% de peones y cifra parecida de hacendados, ¿en qué lugar podía discutirse la explotación laboral? Con el laboral entre comillas. Encontré una fuente de Juan Cornell y otra del mismo Cornell que me pasó María Elena Infesta, que decía aquello que finalmente expresé en forma de chiste. Señalo esto porque la primera memoria de Juan Cornell la edité con la colaboración de Raúl Mandrini. La ironía expresaba más o menos esto, que acá viene el chiste. En las estancias de Samuel Amaral están los peones y vagos de Carlos Mayo, los campesinos de la Garavaglia, los peones de Hellman, los soldados y los milicianos y los indios de Raúl Mandrini. Y después dice, el tema está explicado en cierta forma en el anuario y es 12. Muy elegantemente, muy modestamente me mandó a leer un artículo que tenía olvidado de él mismo, donde todo esto que está contado como chiste está desplegado como una verdadera revisión y una verdadera reorganización, bastante temprana por cierto, del mundo rural de las Pampas, donde Canzanello dice, no solo en el aislamiento, porque está recogiendo todo ese debate colectivo, cosas que hoy tienen una vigencia absoluta. Gracias por el recuerdo y vaya el relato como homenaje a los historiadores que supieron hacer la historia. Bueno, bien, último comentario antes de ceder la palabra. Esta cuestión de volver al país de Raúl. Hace 10 años que no ando en este lugar. No es fácil para mí y no se las quiero hacer fácil a usted tampoco. Y mucha otra gente de mi camada. Vinimos a hacer el doctorado aquí. Es que aquí había una escuela de estudio de historia indígena, encapsulada en el paquete más amplio que significaba IES ya por aquel entonces, pero ante otras ofertas, en ese momento yo vivía en Buenos Aires, hacer doctorado en la UBA era siempre más interesante, un lugar donde había una especialización intensa, donde justamente Raúl junto con otra gente había consumado esa visión fortinera a la que hago referencia a la lectura, en el sentido de posicionarse en el ámbito mismo de los estudios donde sucedieron los acontecimientos que él quiere estudiar. Un lugar que está marcado por la toponimia mapuche, por referencias espaciales, por aspectos ambientales, donde todavía circulan memorias, inteligencia de archivos regionales de otra naturaleza. Hoy más temprano hablábamos del Archivo Municipal de Tandil, de Azul, los museos, la platería, la tradición gauchesca, etcétera, etcétera. O sea, él fue a hacer esa historia en el lugar mismo, y en lo cual era toda una definición. Eso se ha perdido. Yo no sé bien por qué. Me
imagino que hay una combinación de factores que tienen que ver con el mismo devenir de las instituciones, de las personas, no necesariamente los conflictos, pero sí cómo se van articulando y concatenando estas historias, con las propias características de Raúl como profesor, que tampoco fue alguien que estuviera interesado por hacer escuela en el sentido de formar una cohorte de discípulos y seguidores que repitieran o amplificaran sus enseñanzas, pero por una serie de factores eso hoy no está presente. Me pregunto críticamente cuántos seminarios y no me estoy haciendo propaganda, no estoy pidiendo venir a dar un curso yo ni que lo den otras amigas y amigos, pero cuántos seminarios de temáticas vinculadas con la línea abierta por Raúl se han dado en los últimos años en el doctorado de IES, o cuántas tesis sobre esta temática o centralmente sobre esta temática, porque hay aportes que se vinculan de manera más o menos indirecta con la línea, pero cuántas tesis sobre historia indígena se han defendido en los últimos años. ¿Cuántos artículos sobre esta temática podemos contrapesar con aquellos dossiers históricos como el que me señalaba Canzanelo del año 97, o hay otro número fundante, hoy hacían referencia al número 2 del anuario, y no es solo la historia indígena, ¿no es cierto? Es un paquete más amplio de los problemas sociales y políticos de la campaña. Entonces, mi planteo es ese, ¿no? Dejar ahí una reflexión un poco incorriosa, un poco molesta, y que el homenaje sea también en alguna medida apropiación de un conjunto de ideas, prácticas y apuestas potentes de quien fue